Buen día, ingeniera Jessica Castillo. Hoy realizaremos un problema sobre las ecuaciones diferenciales parciales, centrado en las parabólicas. Los integrantes del grupo son César Cáceres, Alexander Santo, William Viracocha y mi persona Alonso Soruma. A continuación daré una introducción sobre lo que realizaremos en este video. Partiendo desde las ecuaciones diferenciales ordinarias, en donde solo posee una variable real, a diferencia de las ecuaciones diferenciales particulares en donde tienen dos o más variables reales. Esto nos permite que podamos centrarnos en los fenómenos o problemas que tienen las ecuaciones diferenciales, en donde parten o nacen o tienen la necesidad al momento en que se quiere medir. Esto ocasiona que tengan una evolución temporal y espacial, en donde además las ecuaciones diferenciales tienen una forma diferente a las ecuaciones diferenciales ordinarias, ya que su forma de ser resueltas de forma analítica es de una forma más compleja que a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto, esto ocasiona que tengan otro método, otro teorema, para realizarlos realizarlas de forma analítica. Son muy pocas o son limitadas las formas para realizar, pero nosotros realizaremos de, lo realizaremos de dos formas, con la ayuda de la separación de variables y la serie de Fourier, que esto nos permite resolver a la EDP. Las ecuaciones diferenciales parciales tienen variantes, como por ejemplo la ecuación diferencial parcial elíptica, la ecuación diferencial parabólica, la ecuación diferencial hiperbólica. Nosotros nos centraremos en la ecuación diferencial parabólica, en la que tiene el problemas de conductividad térmica y la ecuación de calor, que, que es unidimensional, y también es una de segundo orden y que es de forma lineal. La ecuación diferencial parabólica, para poder ver el comportamiento que tiene, usaremos métodos numéricos y métodos analíticos. Para el método numérico utilizaremos las diferencias finitas y también utilizaremos MATLAB para poder comprobar y observar el comportamiento que tienen la EDP. Con esto buscamos obtener de forma más concreta y de forma más segura la respuesta. A continuación, los objetivos. En el objetivo general nos planteamos desarrollar la resolución de una EDP parabólica, en donde se calculará el comportamiento calorífico o de la temperatura que éste se desarrolle. Se obtendrá una solución tanto analítica como una solución numérica para observar el comportamiento. Con la ayuda de MATLAB podremos observar de una mejor manera el comportamiento que tenga la EDP parabólica. En el objetivo específico nos planteamos tres. En el primero nos planteamos realizar una investigación bibliográfica. Esto nos ayudará para poder tener una conceptualización mejor de las ecuaciones diferenciales parciales y para así obtener los respectivos métodos exactos y numéricos. Como segundo objetivo buscamos identificar el método exacto y el método numérico en el cual nos permita ver el comportamiento de la EDP, en donde
están presentes las dos o más variables que dependiendo del caso, dependiendo del problema que esté. Y como tercer objetivo, nos planteamos validar el método exacto y numérico. Esto a través de MATLAB, que nos ayudará a observar el comportamiento de la parábola. A continuación leeré el problema que nos hemos planteado. Una varilla de 2 centímetros de longitud con constante de difusión térmica K que es igual a 0.25 centímetros cuadrados sobre segundos, con superficie lateral aislada. Tiene una temperatura inicial de X de 2 menos X grados centígrados de la posición X de la misma. 0 menor a X y menor a 2. Sus extremos tienen temperaturas. En la izquierda que es la temperatura inicial de 100 grados y la temperatura en el extremo derecho que sería la temperatura final que es igual a 60 grados centígrados. Considerando la distancia que es de 0.4 centímetros y el tiempo que es de 0.1, escribe la ecuación diferencial en la derivada parcial que debe cumplir la función de la temperatura du de x, t de la varilla con las condiciones iniciales y de la frontera. A continuación mi compañero realizará la resolución del ejercicio. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros a continuación vamos a resolver nuestra ecuación de calor con los siguientes datos que nosotros tenemos, que es la condición de frontera de U de 0, t, que va a ser igual a U de 2, t, que esto nos va a dar igual a 0, para un tiempo mayor que 0, o igual a 0. Tenemos nuestra difusión térmica, que va a ser 0,25 centímetros al cuadrado sobre segundos. Tenemos nuestra otra condición de frontera que va a ser U de x, 0, que va a ser igual a x de 2 menos x, que esta es nuestra condición, para 0 menor o igual que x mayor o igual que 2. Ya. Tenemos nuestra ecuación del calor que nos está dando que la derivada de U sobre dt, que va a ser igual a k por la segunda derivada de U con respecto a dx al cuadrado, que es nuestra segunda derivada. Ya. Para esto vamos a utilizar el método de separación de variables, que nos está dando que va a ser igual de U de x, t, que va a ser igual a nuestra función m con respecto a dx por nuestra función n con respecto a t. Ya, para poder resolver esto, nosotros vamos a proceder de la siguiente manera. Tenemos que sacar nuestra segunda derivada parcial de u con respecto a de x, perdón, que va a ser igual a du cuadrado de x al cuadrado. Nosotros vamos a tomar como constante la función n con respecto al tiempo, que esto va a ser igual a nuestra primera función, que va a ser igual a la segunda derivada de x por nuestra constante, que va a ser n de t. Ya. Luego procedemos a resolver la siguiente, que va a ser nuestra segunda derivada, la parcial de u con respecto a dt. Va a ser igual a du con respecto a dt. Va a ser igual. Ahora le tomamos como constante a nuestra función de m con respecto a x. Ya teniendo nuestras parciales, nosotros procedemos a reemplazar en nuestra ecuación de calor. Bueno, acá también reemplazamos nuestro valor de difusión térmica, que es 0,25. Por, y ahí esto lo dividimos para esto, que es nuestra función de m de x con respecto a nuestra función de n con respecto de t. Ya.
A continuación, nosotros pasamos esto de este lado, está multiplicando, hacemos sin cruz. Bueno, nosotros pasamos, como ven, está dividiendo, pasa a multiplicar, y creo que da lo mismo, está dividiendo, pasa a multiplicar. Con lo que nos quedaría de la siguiente manera, quedaría n de prima de t, aquí también está de prima, y sobre 0,25 n de t, que esto va a ser igual a m de 2' de t, de x, pero x con respecto a m de x. Ya, y como nosotros tenemos nuestras constantes, nosotros procedemos a nombrarlas con otra constante que va a ser igual a lambda. Entonces, esto igualando la lambda, nos va a quedar que n, nuestra función n, de la derivada, primera derivada de n, va a ser igual a 0,25 de lambda de n de t. Al igualarlo, y nos va a quedar la otra, y nos va a quedar m de x, esto va a ser igual a lambda por m de x. Ya, esto ahorita vamos a proceder, en este caso, si es que nos va a dar la lambda para distintos valores, como va a ser nuestra constante, vamos a probar para poder comprobar que nos va a dar nuestras condiciones de frontera, si lambda va a ser igual a 0. Entonces procedemos a resolver esta parte de aquí para poder saber si es que nos va a dar 0. Entonces, como lambda va a ser igual a 0, nos va a quedar que la segunda derivada de nuestra función con respecto a de x va a ser igual a 0, ya que lambda va a valer 0. Y para poder continuar, nosotros debemos procedemos a integrar para poder sacar nuestra función. Entonces, integrando esto, nos va a quedar que m de x va a ser nuestra primera constante, que va a ser a de 1. Luego procedemos a seguir integrando hasta llegar a nuestra función de m con respecto a x. Entonces nos va a quedar nuestra segunda integral. Al integrar esto nos va a quedar a de 2. Entonces, nosotros para poder comprobar nuestra condición de frontera, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Como tenemos que du va a ser de x, t, a nuestra función de m con respecto a de x, con nuestra función de n con respecto a de t. Nosotros tenemos esto cuando nuestra condición nos dice que 0, t va a ser igual, que aquí nos va a dar que x, cuando valga 0, nos va a dar que nuestra función de m con respecto a 0 por n de t. Esto nos va a dar nuestra primera condición, que esto va a ser igual a 0. Entonces eso nos quiere decir que nuestra función de m con respecto a 0 va a ser igual a 0. Y para nuestra siguiente condición, nosotros tenemos que u de 2, t, esto va a ser igual a nuestra función de m, reemplazando el valor de 2 con respecto a de n de t. Entonces, nosotros como obtuvimos que m de 0 va a ser igual a 0, nos va a quedar que nuestra función n nos tiene que quedar que nuestra función m de 2, esta nos va a tener que dar igual a 0. Entonces, nosotros, para poder calcular la otra función, nos va a quedar que n con respecto a 0, procedemos a reemplazarlo aquí, en nuestra función, que a1, nuestra x va a valer 0, más a2. Entonces nosotros obtenemos que m de 0 va a ser igual a 2. Y como tenemos que nuestra condición de frontera nos dice que tiene que valer 0, entonces va a ser a2 igual a 0. Y para nuestra segunda condición de frontera, que m de 2 va a ser igual a 2 más
perdón, A1, reemplazando 2 con respecto a A2. Entonces, como obtuvimos que A2 va a ser igual a 0, entonces esto va a valer 0 y nos va a quedar que A1, A1 igual a 0, porque nuestra condición nos dice que en nuestro valor de frontera, nuestra condición de frontera va a ser igual a 0, con lo que aquí no nos está dando que nuestra condición de frontera tenga que valer en un tiempo, va a ser igual a x, a 2 menos x. Nos tiene que dar eso y no nos tiene que dar igual a 0, ya que el tiempo no, al sustituir nuestra segunda condición, no nos tiene que dar igual a 0, sino a esta condición. Por lo tanto, proseguimos a calcular la otra condición, que es que si lambda es mayor que 0, entonces lambda es igual a w al cuadrado mayor que 0. Entonces, aquí nosotros procedemos a colocar lo siguiente, que la segunda derivada de m con respecto a dx menos w al cuadrado de m con respecto a x, esto es igual a 0. Nosotros tenemos que utilizar la ecuación de Cauchy, de Euler, para poder hallar nuestra función. Ya. Entonces tenemos que y va a ser igual a e de r de t de x. Procedemos a derivar esto. Nos va a quedar que r de Euler de r de x. Tenemos que seguir derivando hasta llegar a nuestra segunda derivada. Entonces nos va a quedar r al cuadrado de e de r de x. Entonces, al realizar esto, nos procedemos a reemplazar esos valores. Para nuestra segunda derivada nos queda entonces que r al cuadrado, esto va a ser a e de r de x, menos w al cuadrado de e con respecto a r de x es igual a 0. Entonces, utilizando la factorización, nos va a quedar r al cuadrado menos w a r al cuadrado, esto va a ser igual a 0. Entonces, resolviendo esto, igualándolo a 0, r al cuadrado, esto es igual a m al cuadrado, nos va a quedar r al cuadrado, esto es igual a w al cuadrado de la raíz, nos va a quedar r es igual a w. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación de Cauchy, nos va a quedar de la siguiente manera, obteniendo lo siguiente de nuestra siguiente función de m con respecto a dx, que va a ser igual a de 1 de w de x más a de 2 de menos w de x. Ya, y aquí otra vez procedemos a reemplazar nuestros valores de la constitución de la frontera, que va a ser para 0. Entonces tengo que m de 0 va a ser igual a de 1, porque al reemplazar aquí 0 nos va a quedar que va a ser 1 más a de 2, y esto igualado a 0, porque nos tiene que dar que es igual a 0. Entonces, para nuestra segunda condición de frontera nos tiene que dar 2. Entonces, A1 de W de 2 por W más A2 de E de menos 2 de W. Esto otra vez también tenemos que igualar a 0, ya que nuestra ecuación nos está dando que debe ser igual a 0. Entonces, procediendo a este sistema de ecuaciones, nosotros tenemos que resolverlo. Utilizando podemos realizarlo por Kramer, que esto va a ser igual a 0, 0, 1, e de menos 2 w sobre 1 e de los 2 w de 1 de e menos 2 w. Ya, aquí multiplicando esto nos queda que esto va a ser 0 sobre 1 de 2w de menos 2w. Ya. Bueno, entonces nosotros obtenemos, al realizar esto, 0
sobre esto nos va a quedar que A1 va a ser igual a 0. Entonces, siendo de la siguiente, reemplazando este valor para nuestro sistema de ecuaciones, va a ser, procedemos a reemplazar aquí, porque es más fácil resolverlo. A de 0 más A de 2, esto es igual a 0. Entonces obtenemos otra vez que nos está dando 0, con lo que no está cumpliendo la condición de frontera que nosotros queremos obtener, que no tiene que valer, que esto no tiene que ser igual a 0. Entonces, procedemos a nuestro siguiente caso, el cual nos dice que si lambda, esto debe ser menor que 0, entonces nos va a dar que lambda debe ser igual a menos w al cuadrado menor que 0. Entonces, procediendo, lo mismo, m de la segunda derivada con respecto a x más w al cuadrado de nuestra función m con respecto a x es igual a 0. Entonces, resolviendo otra vez utilizando la ecuación Cauchy, nos va a quedar que y va a ser igual a e de r de x, nuestra primera derivada de r, e de r de x, nuestra segunda derivada va a ser r al cuadrado de e de r de x. Entonces, reemplazando esto aquí, nos va a quedar que r al cuadrado de e de r de x más w al cuadrado de e de r de x, esto va a ser igual a 0. Entonces, utilizando la factorización, r de x, r al cuadrado más w al cuadrado es igual a 0. Entonces, igualando a 0, nos va a quedar m menos w al cuadrado, pasando al otro lado, nos queda sacando la raíz. Tenemos la raíz, y aquí nos está quedando números complejos, entonces utilizando nuestra fórmula, me va a quedar que i va a ser igual a esto para nuestra R1 y R2 va a ser igual a i, pero negativo, y m de w. Entonces, utilizando la fórmula de m de Cauchy, para cuando nos da números complejos, nos va a quedar que a1 del coseno de w de x más a2 del seno de w de x. Entonces, esto, como nuestra condición de frontera nos está dando que para m que inicia en 0, reemplazando aquí, nos queda entonces que a de 1 del coseno de 0 más a de 2 del seno de 0. Entonces, el seno nos va a dar 0, y aquí nos va a dar 1. Nuestra función de m, cuando reemplazamos 0, nos va a quedar que a1 nos va a dar que esto va a ser igual a 0. Por eso. Ya, entonces pasando esto nos va a quedar que a1 va a ser igual a 0, porque nos está dando comprobando en nuestra condición de frontera que va a ser igual a 0. Entonces, realizando con el siguiente valor que m de 2 tiene que valer 2. Entonces, reemplazando nos va a quedar a2 del seno de 2w, reemplazándolo aquí, nos va a quedar que esto va a ser igual a 0, porque a1 nos dio que va a ser igual a 0, por lo tanto esto se va a hacer 0 para nuestra segunda condición de frontera. Entonces, para poder resolver esto no vamos a poder resolver, sino nos va a quedar otra vez 0, por lo tanto nosotros asumimos el siguiente término por trigonometría. Entonces, nos queda que el seno de 2w, esto va a ser igual a 0. Entonces, esto 2w va a ser igual a n de pi, un múltiplo entero de pi, para poder hacer que nuestra condición de frontera nos llegue a dar. Porque si no, si lo igualamos otra vez esto, nos va a quedar 0 y no se va a cumplir nuestra condición. Entonces, w, pasando esto al otro lado, multiplicando, pasa a dividir sobre 2. Entonces, n va a ser nuestro número entero, el cual va a ser cualquier entero, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Entonces, existe una solución para n.
Entonces procedemos a colocar de la siguiente manera nuestra función m de n, que nos dice que para cada n existe una solución. Entonces de x esto va a ser igual a de n del seno de n de pi sobre 2. Esto lo procedemos a reemplazar por x. Lo procedemos a reemplazar en esta w que es aquí. Entonces continuamos. Ya. Ahora para nuestra siguiente, como nos quedó nuestro siguiente resultado que era de n' de t, que este es igual a 0,25 de lambda de n de t, la función de n con respecto a t, nos queda que nuestra derivada de n de t, esto va a ser igual a 0,25 de n de t, de nuestra función de n con respecto a t. Entonces, para poder resolver esto, nosotros tenemos que integrar. Entonces, de t pasa al otro lado y n pasa al otro lado dividiendo. Se pasa a multiplicar. Entonces, nos queda que nuestra derivada de n sobre n, esto va a ser igual a 0,25 de t, para poder integrarlo y poder resolver esto. Y lambda pasa como una constante. Entonces, integrando esto, nos va a quedar de la siguiente manera: que n de t va a ser esto a nuestra constante b, que va a ser e 0,25 de t, que esto va a reemplazar con nuestra condición que nos quedó n de pi sobre 2, que digo n de... Sí. Ya, entonces tenemos que lambda, como nosotros pusimos la condición que era que lambda, si lambda esto va a ser igual a w al cuadrado es menor que 0, entonces nos va a quedar que lambda, reemplazando ese valor, reemplazando este valor, va a ser igual a b de 0,25 de menos w al cuadrado de t. Obtenemos infinitas soluciones para esto. Entonces procedemos a llamarlo de la siguiente manera: de n de t sobre bn para infinitas soluciones 0,25. Procedemos también a reemplazar este valor w, que nos dio que n al cuadrado de pi al cuadrado sobre 4, porque está elevado al cuadrado, por t. Entonces, colocándolo de la siguiente manera, nos queda de n, la función de n para infinitas soluciones, nos va a quedar que esto igual a pi al cuadrado de n al cuadrado sobre 16 por t. Entonces va a quedar aquí, voy a multiplicar esto, me va a quedar sobre 16. Por lo tanto, al reemplazarlo acá, nos queda de n de t esto va a ser igual a bn de w elevado a 0,25 de pi al cuadrado de n al cuadrado sobre 16 por t negativo. Entonces, uniendo a las dos ecuaciones las cuales ya nosotros obtuvimos, nos va a quedar que u para una solución para n enteros de t con respecto a t, a de n del seno de n de pi sobre 2 por bn de menos pi al cuadrado por n al cuadrado sobre 16 por t, nos va a quedar que u de n de t, esto va a ser igual a, como para poder nombrarlas para una sola constante, nosotros procedemos a llamarlo con cualquier letra. Esta sería para Cn, que esta es nuestra constante para infinitas soluciones, que va a ser igual a n por pi sobre 2 por Euler a lo menos n al cuadrado y pi al cuadrado sobre 16 por t. Ya.
Procediendo, nosotros tenemos que realizarlo como esto, como una combinación lineal, porque también es una solución. Por lo tanto, utilizamos los siguientes términos: de u de x, t, que esto va a ser igual a la sumatoria de n es igual a 1 hasta el infinito. Entonces nos va a quedar con una constante n, cn, infinitas constantes del seno de n por pi sobre 2 por Euler a la menos n al cuadrado de pi sobre 16 por t para todos los números enteros infinitos. Esto nos está. Entonces nosotros procedemos a resolver a reemplazar nuestra segunda condición de frontera, el cual era de la siguiente manera: de x, para un tiempo 0, que esto va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito, para unas constantes infinitas del seno de n por pi sobre 2. Entonces, reemplazando aquí el tiempo 0, nos va a quedar que Euler elevado a la 0 nos va a quedar por 1. Entonces, como nuestra condición de frontera nos decía que x, 0, en un tiempo 0, de la sumatoria de n es igual a 1 hasta el infinito, nuestras constantes n infinitas, nos va a quedar el seno de n por pi sobre 2. Entonces nos queda, como nuestra condición de frontera decía que esto va a ser igual a x de 2 menos x. Entonces, para poder resolver esto, necesitamos utilizar una serie de Fourier. Entonces, utilizando esta fórmula de la serie de Fourier, las sumatorias del infinito de unas constantes infinitas del seno de n de pi de x sobre L, que L es la longitud de nuestra varita, de nuestra temperatura. Entonces, reemplazando esta fórmula, b de n, que esto va a ser igual a 2 sobre L, de 0 a L, de la función f de x, del seno, de n de pi por x sobre L, sobre derivada de x, sobre dx. Utilizando esta serie de Fourier, nosotros reemplazamos, como tenemos nuestra longitud L, que es nuestra barra era de 2 centímetros, entonces tenemos 2, de 0 a 2, de nuestra función, la cual era de esta, para utilizar la serie de Fourier, de 2 menos x, por el seno de n de pi de x, sobre L, que era 2, por dx. Ya. Nosotros, para poder resolver esta integral, utilizamos un método el cual es tabular. Entonces esto se simplifica, nos va a quedar 1. Entonces, utilizando el método de tabular, para poder resolver esta integral, nosotros lo que tenemos que hacer al multiplicar esto, nos va a quedar 2x menos x al cuadrado del seno de n de pi de x sobre 2. Entonces, nosotros procedemos a derivar esta parte. Nos va a quedar que 2 menos 2x, derivando esto, la derivada del seno es el coseno negativo, nos va a quedar de la siguiente manera: menos coseno de n de pi de x sobre 2 por la derivada de lo de adentro, que nos va a quedar de la siguiente manera, lo vamos a poner así, de n de pi, sacando el negativo. Entonces, continuando, tenemos que seguir derivando. Nos va a quedar que esta derivada nos va a quedar menos 2, y derivando esta parte de aquí, menos 4 de n al cuadrado de pi al cuadrado de la derivada del coseno es el seno por lo de adentro, y nos va a quedar así, de la siguiente manera. Como x aquí se hace 1, se multiplica entre ambos lados. Ya. Derivando esto nos va a quedar también 0. Y otra vez derivando esto nos va a quedar que 8 sobre n al cuadrado de pi al cuadrado, pero positivo, porque la derivada del seno es el coseno, y menos por menos nos da más. Coseno de n de pi por x sobre 2. Entonces, procedemos a colocarle de la siguiente manera: diagonal con diagonal, nos queda nuestra
Esta integral resuelta de b de n de menos 2 de n de pi de 2x de menos x al cuadrado del coseno de n de pi de x sobre 2. Nuestras condiciones de 0 a 2 de la integral, porque es una integral definida. Ya para 4, de n al cuadrado de pi al cuadrado, al proceder a multiplicar esto, nos va a quedar positivo. Aquí tenemos que realizar los signos, más, menos, más. Menos por menos nos está dando más. De 2 menos 2x por el seno de n de pi de x sobre 2. Nuestra condición es de 0 a 2. Y por la otra, lo otro que nos quedó, nuestros siguientes valores, 16 de n al cuadrado de pi al cuadrado por el coseno de n de pi de x sobre 2 de nuestra condición de 0 a 2. Listo, entonces reemplazando nuestras condiciones para no hacerlo tan largo, nosotros al ya tener acá resuelto, pero teniendo en cuenta que el coseno, al reemplazar nuestras condiciones de frontera en cada una de nuestros valores, nos va a quedar de la siguiente manera. Pero como nos va a quedar que 2, reemplazando aquí en nuestra condición de 2, nos va a quedar que esto va a ser 0, 0, esto se va a hacer 0, y reemplazando en esta otra ecuación, también nos está dando que va a ser igual a 0. Va a ser esto 0. Y solo esta condición, la cual nos va a servir, nos va a dar nuestro resultado. Por lo tanto, vamos a proceder a resolver reemplazando estos valores. 6 de n cuadrado de pi al cuadrado del coseno de n de pi de 2 sobre 2 más 16 de n al cuadrado de pi al cuadrado del coseno de n de pi por 0 sobre 2. Esto nos va a quedar que va a ser 1. Y esto, como tenemos unas condiciones especiales, las cuales nos va a dar de la siguiente manera, que b de n va a ser a menos menos 16 sobre n al cuadrado de pi al cuadrado, que esta condición nos va a dar, que ya nos viene dada, menos 1 elevado a la n, más 16 de n al cuadrado de pi al cuadrado por 1. Entonces, teniendo nuestra condición, realizando factorización, nos va a quedar 16 sobre n al cuadrado de pi al cuadrado, que va a ser igual a 1 menos 1 elevado a la n. Entonces, nosotros ahorita vamos a comprobar para qué valores nomás se puede realizar esta función, para lo cual tenemos que, si esta función es par, si n es igual a 2k, reemplazando en las n, nos va a quedar de la siguiente manera: b de 2k esto va a ser igual a 16 sobre 2k elevado al cuadrado de pi al cuadrado de 1 de menos 1 de 2k. Este es un número par, ahorita lo estamos comprobando, que esto va a ser igual a 16 sobre 2k al cuadrado por pi al cuadrado. Entonces, para cuando nosotros tenemos un número par en un número negativo, este siempre se va a hacer positivo. Entonces nos va a quedar que 1 menos 1, esto nos va a quedar que va a ser igual a 0. Entonces no está cumpliendo para número que n no puede ser valores pares. Ahora vamos a comprobar si que n va a ser para valores impares. De 2k nos va a quedar que b de 2k más 1 es igual a 16 sobre 2k más 1 al cuadrado de pi al cuadrado de 1
menos 1 de 2k más 1. Ya. Reemplazando este valor aquí, cuando nosotros tenemos un número negativo elevado a un exponente impar, siempre nos va a dar que ese número va a ser de signo negativo. Entonces nos queda de la siguiente manera: 16 de 2k más 1 al cuadrado de pi al cuadrado. Esto de 1 de menos por menos nos va a dar más 1. Entonces nos queda que nuestra condición va a ser de b de 2k más 1. Esto va a ser igual a 1 más 1 nos va a dar 2, con lo cual nos va a dar 32. Multiplicando eso, de 2k más 1 al cuadrado pi al cuadrado. Entonces, reemplazando para ya obtener nuestro método exacto, que va a ser du de x, t. Esto es igual a la suma, pero aquí iniciamos siempre para 0 porque vamos a iniciar nuestras condiciones de 0, a partir del 0 y no desde el 1. Por lo tanto, cambiamos eso, la condición de n igual a 0 hasta el infinito. Entonces, reemplazando esto, nos va a quedar 32 sobre 2n más 1. Podemos cambiar el acá por n para mayor comodidad. En al cuadrado del seno de pi de n por x sobre 2 de menos n al cuadrado de pi al cuadrado sobre 16 por t. Y esta sería nuestra solución, para el cual va a cumplir nuestra condición de frontera. Esta va a ser nuestro método exacto. En la exposición vamos a encontrar con el método diferencial numérico finito, vamos a encontrar la temperatura que existe en cada uno de los nodos de la varilla. Para encontrar la temperatura en cada uno de los nodos vamos a utilizar la ecuación general de un nodo interior. La ecuación es la temperatura y con la longitud más 1 igual a la temperatura inicial con la longitud más lambda, que lambda calculando tenemos que 0,115,625 y multiplicado por la temperatura inicial de la longitud más 1 menos 2 veces la temperatura inicial elevada a la longitud más la temperatura inicial elevada a la longitud menos 1. Reemplazando estos valores tenemos que en T1 reemplazando que la temperatura inicial nos da aquí que tenemos que T1 es igual a 0 grados. 0 grados más lambda que tenemos que es 0.115,625 más, esto es por temperatura inicial, dijimos que es 0 para todos los tramos de la inicial, que es 0 menos 2 veces por la temperatura que es 0 más la temperatura inicial que tenemos, que aquí la temperatura inicial nos da que 100, que esta respuesta nos queda igual, nos da un resultado que es de 15,625. Aquí encontramos la temperatura 1, que sería aquí. Para encontrar la temperatura 2 sería la misma, cambiado los datos, que sería aquí la temperatura 2 elevado a la L más lambda, que sería una constante, más la temperatura 3 de la elevado a la longitud menos 2 veces la temperatura 2 más T1 elevado a la longitud menos 1. Reemplazando estos datos tenemos que es igual a 0 más 0.15625 por 0 menos 2 veces por 0 más 0, que esto nos da un resultado igual a 0. Igual con la misma función obtenemos lo que sería T3 elevado a la L más 1, T4 elevado a la L más 1, que esto nos da igual a 0, y la otra nos da 9,375. La temperatura 5, o como podemos hacer la temperatura final, ya nos da que es igual a la temperatura final a 60 grados en un tiempo 0. Como ya calculamos esto es en el tiempo 0, vamos a calcular para el tiempo
en 0,1. Siguiendo con la ecuación que nos dio, solo reemplazamos datos con los datos que ya nos dan las respuestas, que sería, reemplazando tendríamos T1 elevado al L más 1 es igual a T1L más lambda por T2L menos 2 T1 elevado a la L a la longitud menos más tiempo inicial elevado a lambda L a la longitud. Reemplazando datos nos quedaría que tiempo 1 que ya tenemos aquí, que es de 15.65 62.5 más lambda que ya tenemos que es la constante por el tiempo que obtuve, que era 0 como nos dice al inicio del ejercicio, menos 2 veces el tiempo 1 que es 15.625 más la temperatura inicial que nos dice que es 100 grados centígrados. Esto nos da un resultado igual de 26,367. Lo mismo hacemos para encontrar T2, T3, T4, que para agilitar el tiempo ya tenemos resuelto que nos da un resultado de 2,44. T3 a L nos da que es igual a 1.46 y T4 nos da que es igual a 15,82 y la temperatura 5 que siempre va a ser la misma, la final que ya nos tenemos ahí, que es 60 grados centígrados. Eso es en el tiempo en el 0.1. Ahora vamos a calcular en el tiempo 2, 0.2. Bueno, ahora vamos a encontrar en el tiempo 0,2, que sería con la misma fórmula que teníamos, que es T1 elevado a L más 1, que es igual a temperatura 1 elevado a la longitud más lambda T2 elevado a la longitud menos 2 veces la temperatura 1 elevado a la longitud más el tiempo, la temperatura 0 elevado a la longitud, que esto es igual, reemplazando los datos que ya teníamos, reemplazamos con T1 nos valía 26,367 más lambda que es una constante 15.625 por el T2 que ya tenemos que es 2,44 menos 2 veces la temperatura 1 que es 26.36 más 100 que es la temperatura inicial que ya tenemos al inicio del ejercicio, que es 100 grados centígrados. Esto que nos da un resultado igual a 34,133. Como siguiéndolo, para encontrar igual T2 longitud más 1, la T3 longitud elevada a la longitud más 1, la T4 que es elevada a la longitud más 1 y la T temperatura 5 que es igual la más 1. Como ya tenemos los datos reemplazando en la misma ecuación, para agilitar los pasos que ya tenemos resuelto, solo voy a escribir las respuestas, que serían 6,026, temperatura 3, 3,85, la temperatura 4, 20,54. La temperatura 5, como es una constante que tenemos al valor inicial que en el inicio del ejercicio dijimos, que va a siempre ser 60 grados centígrados. Sacando los datos que es en el tiempo 0, en el tiempo 1, creamos una tabla que nos quedaría de esta manera. La longitud, que sería en el 0, el 0,4, el 0,8. La temperatura inicial, la temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4, temperatura 5 y el tiempo,
que serían 0, 0,1 y 0,2. Como ya encontramos los datos, solo copiamos en la tabla, que sería la primera que encontramos en el tiempo 0, que sería 100 grados, temperatura inicial, la temperatura 1 que era 0, temperatura 2, 0, la 3 nos da igual 0, la 4 también, y la 5 que nos da 60 grados centígrados. En la longitud 4, en el tiempo 0.1, tenemos los resultados que nos dan 100 grados centígrados, temperatura 1, 15,625 grados centígrados, la temperatura 2 todavía sigue siendo 0, la 3 también sigue siendo 0, la temperatura 4 varía, que sería 9,375, y la temperatura 5, que siempre va a ser constante, 60 grados centígrados. Y para el nodo 3 sería la temperatura 0, que sería 100 grados, 26,36, la temperatura 2 que sería 2,44, la temperatura 3 1,464, temperatura 4 15,82 y la temperatura 5 que siempre es la constante 60 grados centígrados. Aquí podemos ver la variación que tiene en el tiempo 0, el T1, el T2, T3 y T4 siempre se mantienen en 0 grados centígrados. En el tiempo en un 0,1, en la longitud 0.4, tenemos que ya en la temperatura en la longitud 0.4 aumenta a 15,62 grados centígrados. Y en la temperatura 4, en la longitud 0.4, también vemos que ya varía, que es de 9,37,5. Así sucesivamente en los tiempos mayores va a seguir aumentando la temperatura 4, 3, 2, 1, siempre va a variar dependiendo al tiempo y a la longitud que tengamos en dicha varilla. Gracias. A continuación que mi compañero realizó lo analítico del método de diferencial finito, continuamos con con la programación, que es la función. La función colocamos primero, luego colocamos el nombre de la función, que le colocamos calor de la función unidimensional. Luego colocamos las constantes que son la primera cosa que debemos colocar, que sería alfa, que sería de 0.25, punto y coma, dx de 0.4, punto y coma, de la longitud de 2 centímetros, punto y coma, al tiempo máximo que es de 2 segundos. Ya, el delta tiempo es de acuerdo a cuánto se recorre, o sea, sería de 0.1 segundos. Como bien mi compañero explicó cómo calcular el valor de lambda, el valor de lambda sería 0.15, 625, punto y coma, eso sería la lambda que se calculó. X es igual a 0, doble punto de X, doble punto L, punto y coma, eso sería el tamaño de la matriz que se va a realizar. El número de tiempo es el que se dice que es el aumento al entero y se le suma 1. O sea, es la aproximación. N de números respecto al eje de X, Lengy de X. La temperatura es igual a ceros de n de t, coma n de x. N de t sería las filas y n de x sería las columnas. La temperatura, entre paréntesis, 1, doble punto, es igual a la primera columna, que va a comenzar con ceros, y t sería la fila, y de la primera columna que comienza de punto y coma de 1 es de 100, y la temperatura en la fila, en la columna final, que sería de 60. Luego colocamos t 1,1 es igual a
temperatura de 1,1 más la temperatura de la posición 1, de la fila 1, la columna 1 sobre 2. E igualmente para la columna final, que sería T 1 en la posición final, es igual a temperatura de, abro paréntesis, 1, la posición final, la columna final, entre cierro paréntesis, más temperatura, más, no, 1, la columna final sobre 2. Así colocamos, ahí colocamos for, lo cual for es de la primera sería las filas, sería el tiempo y las columnas sería la posición. Respecto a la fórmula que mencionó mi compañero al resolver el método numérico, sería T entre paréntesis F, C, entre paréntesis igual a T de abro paréntesis de F menos 1, C, más lambda por la temperatura de F menos 1, C más 1, cierro, menos 2 por T, F menos 1, C, más la temperatura de F menos 1, C1, en lo cual colocamos en para poder finalizar tanto los por y el de la función. Al último le colocamos para poder graficar, que sería la gráfica de la ecuación diferencial parcial de calor. Y ese sería el método eh, diferencial finito, la cual vamos a graficar. Ahí, mandamos a ese room y ahí se puede observar la, las temperaturas, el límite de temperatura que va aumentando al momento de- del tiempo. Esa sería toda la exposición. Gracias.